no mezclar tampoco. Entonces así fue. A ver. Estaba hablando con su compañera Luisa para que vean ustedes que sí les puedo permitir que el examen pueda ser el viernes 23 o el jueves 22 si desean, porque creo que el 24 tienen otros exámenes, ¿no es cierto? Ah, sí, doctor, acabo de confirmar, APS lo van a dar el 23 y Ya, traumatología sería el sábado 24. ya. Entonces, son fechas movibles un poco, pero tendría que darme un poquito más de tiempo para coordinar con los delegados si se puede poner para el viernes o para el jueves, como dice, o el sábado. Sí, ya. Me vas avisando, pues sí. Total, Sí, yo el doctora, examen gracias. lo debemos tener preparado para el día miércoles 21. Lo otro que le había informado, bueno, comunicado a Luisa es que por favor, las reuniones que tenemos para los seminarios no suban al Teams o a los, no sé cómo, a ver Luisa, te pregunto, ¿se puede hacer una reunión sin que se coloque hacia el correo institucional? O sea, una reunión de Teams. Sí. No, las reuniones con Teams son todas con correo institucional, a menos de que usted entre como invitado, pero no, generalmente es con el correo. Ya, pero se graban, no sé por qué he visto algunas ahí. Sí, todas las clases teóricas se graban. No, las clases teóricas no estoy diciendo, porque definitivamente eso graban, pero por un interés de los alumnos, ¿no? Sí, sí, doctora. Pero no lo So- suben, o es para ustedes, o lo suben todo. claro, Porque es yo para después, nosotros. por eso, pero eso, digamos, en su WhatsApp interno. Porque yo Ujú. cada vez que termino te lo envío a tu correo a las dos delegadas para que compartan, ¿no es cierto? Sí, sí, doctora, claro, es por interno, pero una reunión ya adicional con usted, en este caso para los seminarios, ve cada delegado si lo graba o no, para interés también del propio grupo, ¿no? Por si quiere escuchar algo de nuevo. No, eso sí, pero que no lo suban, no sé por qué he visto varias de las reuniones allí en Teams. O sea, cuando abro el correo institucional. Bueno, vamos a empezar. Sí, doctora. ¿Cuántos tenemos alumnos en este momento? Ah, actualmente 111. Luisa, ¿se ve? No, no se ve. No, Bueno, no se ve, doctora. ya. Voy a empezar con cefalea, que es el más grande. Ahora sí, Mm, sí, doctora, ahora sí. ya, listo. Ya. Entonces, hoy día nos toca hacer cefalea como primera clase del día de hoy. Vamos a ver que la cefalea muchas veces no le tomamos en cuenta a los niños y eso es lamentable porque muchas veces nos van como se dice, estallar en la cara diagnósticos graves. Doctor, doctora, se ha vuelto a las Doctora, diapositivas a disculpe, cerrar. no se ve la Ya no se diapositiva. ve. Ah, ya, Ajá. ya. A ver, a ver. A ver, ¿y por qué eso? Porque compartí. Ah, creo que hay dos. A ver. Se mira ahora. Mm, sí, ahora sí, doctora. Bien. Y cuando lo pongo en grande, también. También, doctora. Listo. Entonces continuemos. Decíamos que a los niños muchas veces, porque son inventores de algunas dolencias, como me duele la barriga, como me duele la cabeza o quiero ir al baño, cuando los niños sobre todo
no quieren comer algo que la mamá hizo y que de repente no les gusta mucho. Y lógicamente cada mamá tiene que saber de su niño, ¿no? Por eso es que la primera pregunta que le hice es qué estaba haciendo, en qué momento dijo que le dolía la cabeza. Porque si le duele la cabeza después de estar 20 horas en el chat, como ustedes tienen que hacer clases todo el día, ¿duele o no duele la cabeza? Sí, doctora. Dígame, Sí, duele. doctora. Sí, sí, doctora. Entonces ya se cansan, ya pues se agota el cerebro también. Y eso es lo que muchas veces por no hacer un diagnóstico, no creerle al niño, pues vienen los papás cuando la cosa ha avanzado, ¿no? Y nos estalla un diagnóstico muy grave, muchas veces. Por eso dice que es una patología habitual, pero que generalmente no es seria en el niño. Hay síntomas que van a variar de intensidad y porcentaje, y muchas veces lo asumimos como poco importante. Está asociada también a una carga elevada de ansiedad familiar y personal, porque ustedes tienen que saber desde ahora es que las migrañas o cefaleas o dolores de cabeza sí es hereditario, o sea, tiene su porcentaje de herencia. Y es producida desde una enfermedad benigna hasta una maligna. Frecuentemente va a expresar un desorden del sistema nervioso central. Sin embargo, debemos o estamos en la obligación de estudiar el origen. Como dice la definición, la cefalea es el dolor ubicado entre las órbitas y el exsupucio que se origina en las estructuras sensibles del dolor. Es un poco de epidemiología que vamos a ver que en los menores de 15, un 75% haya presentado alguna vez cefalea. Los niños entre 5 y 15 años, un 10% presentaron migraña. Se atribuye un 15% al origen tensional y el 50% de las migrañas se inician en la niñez. Muchas veces se está hablando de que se iniciaban en la adolescencia, pero ahora vemos cada vez más pequeñas. En otra literatura van a encontrar que se inicia a los 12 años, pero ahora generalmente, o sea, hay literatura que te demuestra que se empieza más temprano. Dice, hasta niños de 1 o 2 años de vida muchas veces inician un síndrome migrañoso. La mayoría no representa una lesión intracraneal, pero el 12% va a provocar inasistencia a clases, por lo menos una vez al mes. Y la relación varón-mujer o mujer-varón va a ser de 1.5 las damas contra 1 los varones. ¿Cuáles son las causas? Las migrañas pueden ser causadas por estrés tensionales, llamamos traumatismo, inflamación, por ejemplo, sinusitis o problemas oculares. Algunas veces son los alimentos los que van a iniciar este problema, sobre todo aquellos que tienen conservantes y tumores cerebrales, pero simplemente siempre va a estar asociada a síntomas neurológicos, como mareos o caminan como borrachitos. A veces se le pregunta al papá, ¿desde cuándo camina como borrachito? Hace tiempo, pero pensábamos que estaba bromeando el niño. Dentro de la fisiopatología, entonces, vamos a poner aquí este tema de examen, las estructuras cefálicas sensibles al dolor, ¿ya? Ahí hay otras que no son sensibles al dolor. Ejemplo, en las estructuras de la cabeza sensibles al dolor tenemos intracraneales, grandes senos venosos, parte de la dura madre, arterias durales, arterias cerebrales, nervios extracraneales, cuero cabelludo, arterias extracraneales, mucosa de las fosas nasales, oído externo, oído medio y músculos de la cara y el cuello. Doctora, Estructura, dígame. Dime. disculpe, en las diapositivas no se ven. Ay. A ver, no sé por qué tengo dos. A ver, vamos a bajar esto. Ya, yo tengo solo una. Pero sí no parece como que estoy compartiendo. No sé por qué. Sí, doctora, no sale. Ahora, Ah, ya. Sí, ahora sí, doctora. ya. ¿Desde qué lámina no habrán visto? ¿En fisiopatología? Sí, ¿no? Sí, doctora. Ya. Decíamos que hay estructuras sensibles al dolor y otras que no. Por ahora vamos a pasar a ver las que son sensibles al dolor, estructuras de la cabeza. Intracraneales como grandes senos venosos, parte de la dura madre, arterias durales, arterias cerebrales y nervios. Extracraneales, cuero cabelludo, arterias extracraneales, mucosa de las fosas nasales, oído externo, oído medio y músculos de cara y cuello. Estructuras que no son sensibles al dolor, el cráneo, el parénquima cerebral,
gran parte de la dura madre, la mayoría de las piragnoides, epéndimo y plexos coroides. El mecanismo implicado en la producción del dolor está la distensión, tracción o dilatación de las arterias craneales y extracraneales, tracción o desplazamiento de las grandes venas intracraneales o su envoltura dural, compresión, tracción o inflamación de los nervios craneales espinales, espasmo, inflamación y traumatismo de los músculos craneales cervicales, irritación meningia y aumento de la presión intracraneal, entre lo más importante. Hay teorías, como son la vascular, neural, neurovascular, que les vamos a pasar a ver. La teoría vascular en el año 1660 por Thomas Willis, que decía que la cefalea se producía por la vasodilatación de los vasos cerebrales. Ya en 1944 aparece la teoría neural con Leao, que dice que es la depresión propagada, ondas de excitación que se propagaban a lo largo de la corteza cerebral a razón de 3 milímetros por segundo. Después aparece la teoría neurovascular, que surge de la ineficiencia de las anteriores, que dice que se va a producir cuando hay desencadenante inicial o el decadenante inicial es neuronal, hipometabolismo, hipoperfusión del hemisferio ipsilateral al dolor o sustancia P. Y allí aparece la teoría, papel de la proteína C o FOS, fosfoproteína que va a regular la expresión de diversos genes neuronales, es decir, la acumulación en el espacio perivascular de sustancias activadoras de fibras nociceptivas, el trigémino vascular. Y finalmente la serotonina, que tiene mucho que ver, la HTP, mediador principal de la cascada de estos eventos. Entonces vamos a ver ahí un poquito esta sustancia gris de la que hablábamos, periductal, va a pasar a través de los núcleos del RAFE, posee fibras serotoninérgicas 5-HT y el locus coeruleus. Adopta fibras noradrenérgicas o el NAD, que al disminuir estas dos abren la puerta del dolor. Y allí pueden ver por qué se produce. Vamos a pasar varias de las que dicen compresión, por ejemplo, de estructuras sensibles al dolor. ¿En qué casos? Por ejemplo, tumores, hematomas, malformaciones vasculares. Puede haber tracción o desplazamiento de estas estructuras sensibles, por ejemplo, una cefalea postpunción lumbar, o inflamación, meningitis, hemorragia intracraneal. También se puede producir por vasodilatación, ejemplo, postconvulsión en caso de fiebre o hipoxia. Participación de los sistemas neurotransmisores, por ejemplo, activación del sistema trigémino vascular con receptores serotoninérgicos en migraña. O también por anomalías de canales iónicos determinados genéticamente. Y acá pueden ver también nuevamente, para repetir de repente, la activación de estos nociceptores trigeminales cervicales en distintos tipos de cefalea. Puede verse atracción mecánica, activación neuroquímica, activación inflamatoria, injuria directa a estructuras neuronales, exposición o suspensión de sustancias, trastornos metabólicos. Y aquí vamos a pasar un poco rápido, pero esta es la clasificación de las cefaleas de pediatría según los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Y allí tenemos 13. Migraña tensional, cefalea clúster, no asociada a estructuras, asociada a traumatismo craneano, asociado a desórdenes vasculares, a enfermedad no vascular intracraneal, a sustancias o su retiro, asociada a infección no cefálica, asociada a trastornos metabólicos, a estructuras craneales o faciales y neuralgias craneales, y finalmente no clasificadas. Entonces, en la número 1, en la clasificación número 1, tenemos a la migraña. Y las más importantes son migraña con aura y migraña sin aura. En la cefalea tensional tenemos a la cefalea tipo tensional episódica. En el grupo 3 tenemos a la cefalea tipo clúster y paroxismos semicranáneos crónicos. Y la más importante, seguro vamos a tocar la cefalea clúster. En el grupo 4, las cefaleas misceláneas no asociadas con lesiones estructurales, como cefalea idiopática punzante o por compresión externa. En el número 5 tenemos a la cefalea asociada a trauma craneano, cefalea postraumática, por ejemplo, aguda. 6, cefalea asociada a enfermedades vasculares, como enfermedades cerebrovasculares, isquémicas agudas, hematoma intracraneano, hemorragia subaracnoidea.
En el punto 7 tenemos cefaleas asociadas con enfermedades intracraneales no vasculares. Por ejemplo, presión aumentada de líquido cefalorraquídeo, disminuida también, infección intracraneal, sarcoidosis intracraneal. En el punto 8 tenemos cefaleas asociadas a drogas o su retiro. Cefalea inducida por un uso de drogas o su exposición, o por uso crónico de, está repetido, perdón, o por suspensión de estas drogas, ¿no? En el punto 9 tenemos cefaleas asociadas a infecciones no cefálicas, ejemplo, las infecciones virales o bacterianas. En el punto 10 tenemos cefaleas asociadas a enfermedades metabólicas como hipoxia, hipercapnia. En el 11 tenemos cefalea o dolor tipo facial asociado a patología del cráneo, cuello, ojos. Ejemplo, ¿no?, de problemas en dientes, boca u otras estructuras faciales, huesos craneanos, cuello, ojos. En el punto 12 tenemos neuralgias craneanas, ¿ya? Dolor de nervios del tronco y dolor de diferenciación, dolor persistente de nervios craneales, neuralgia trigeminal, que seguro es frecuente que algunos de ustedes de repente han sufrido. Entonces, veamos esto ya en esquema según el perfil temporal. ¿Qué quiere decir? Ahí tienen en el eje de las X la intensidad y en el eje, perdón, de la X el tiempo y el eje vertical intensidad. Tenemos agudo, ¿no es cierto?, en morado, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea. Agudo recurrente está la migraña, como pueden ver en verde. Crónico progresivo, tenemos un tumor cerebral, por ejemplo. Un crónico no progresivo, una cefalea crónica a diario. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de este punto, vamos a ir desarrollando cada una de estas, las que tienen en este esquema. Dentro de las cefaleas agudas generalizadas, dentro de su clasificación tenemos infecciones sistémicas, por ejemplo, los procesos de infecciones febriles, respiratorios, que son generalmente habituales. Pueden tener una relación o puede estar relacionada con la liberación de toxinas vasodilatadoras o taquicardizantes. Entonces la cefalea es mayor cuando va a haber fiebre. Infecciones del sistema nervioso central, encefalitis, meningitis, tóxicos, fármacos aditivos en forma al uso o el dejar estos fármacos o sustancias. Postconvulsión es difusa, suele ceder tras el sueño, ¿no es cierto?, de un niño que tiene la etapa postconvulsión. Hipertensión arterial, hipoglicemia, generalmente en menores de 10 años. Continuamos con las agudas generalizadas o postpunción lumbar, ¿no es cierto?, traumatismo craneal, accidente cerebrovascular isquémico, hemorragias, colágenopatías o de esfuerzo. Ahora tenemos las agudas localizadas, las anteriores eran generalizadas. En las localizadas tenemos a la sinusitis, otitis, anomalías oculares, afecciones dentales, neuralgia occipital y disfunción de la articulación temporomandibular, que la van a encontrar como ATM, perdón. Tenemos las agudas recurrentes, que son cefaleas vasculares como las migrañas, malformaciones arteriovenosas de tipo tensional debido al aumento de la presión intracraneana, lesiones que ocupan espacio, por ejemplo, un tumor, ¿no es cierto? O también pseudotumores. Causa más frecuente de fiebre, la infección del tracto respiratorio superior, sinusitis, ¿no? Menos frecuente la meningitis o hemorragias. Crónicas, progresiva y no progresiva. Y allí, entre crónicas progresivas, los tumores o pseudotumores, abscesos cerebrales, y van a ser síntomas que aumentan gradualmente en frecuencia o severidad a través del tiempo. La cefalea matutina, de preferencia nocturna. Causas de cefalea crónica progresiva, ¿no es cierto?, que era el otro a desarrollar. Tenemos hidrocefalia, comunicante o no comunicante, neoplasias intracraneanas, absceso cerebral, hematoma, pseudotumor o las malformaciones de Chiari-Dandy, que eso sería explicado en un seminario, ¿no?, dentro de las malformaciones.
Tenemos a la cefalea crónica progresiva que vamos a ver en el examen físico, por ejemplo, si hay papiledema, compromiso de pares craneanos, ataxia, dentro de los síntomas más importantes, signos focales, motores o sensitivos. Y en las crónicas no progresivas hay contracción muscular, alteraciones psicológicas, conversión, depresión, ansiedad. Y vamos a ver la etiología de las cefaleas. Ustedes dense cuenta que hasta acá solo estoy hablando de cefaleas. Después voy a tratar la migraña. Síndromes de cefalea primaria. Tenemos la cefalea migrañosa, cefalea tipo tensión o en racimo. Y secundaria, condición médica, síndrome febril agudo, infección de vías respiratorias, infección del sistema nervioso central. Finalmente esto lo tomo en examen tipo caso clínico. Y ahí vean, por ejemplo, sinusitis. ¿Cómo se va a presentar el dolor? Detrás del hueso, de la ceja y de los pómulos. Ahí tienen en celestito cómo les está esquematizando, ¿no? El dolor, cómo se va presentando. En cambio, la cefalea en racimo, el dolor se va a concentrar alrededor de un ojo. Por tensión, el dolor es como una banda que aprieta la cabeza. Migraña, el dolor, náuseas y cambios visuales son típicos de la migraña clásica. Ahora, cefalea primaria y ahí entonces entro a hablar todo de migraña. ¿Cómo la definimos? Episodios de dolor de cabeza separados por intervalo en que el niño se encuentra asintomático. Es un síndrome benigno. La cefalea va a ser periódica, unilateral, pulsátil. Se inicia en la infancia, adolescencia o al principio de la vida adulta. Recurre con menor frecuencia con el paso de los años. Muy bien. Más frecuente en adultos jóvenes, dijimos hombre y mujer, antes de la pubertad igual. Después va siendo 15% de mujeres, 6% de hombres, lo que dijimos. 10 años más frecuente en hombres. La forma común presenta en el 80%, es autosómica dominante y poligénica multifactorial. Y acá tenemos un poquito ya en esquema las posibles causas. Ahí tenemos, ¿no? La enfermedad celíaca, por ejemplo, deficiencia de magnesio, trastorno de la articulación temporomandibular, toxicidad, enfermedad de la tiroides. ¿Y qué lo pueden desencadenar? Los alimentos, bebidas, alteraciones en el sueño, la deshidratación, alteraciones hormonales, factores psicológicos o el ciclo menstrual. ¿Cuál es la fisiopatología? Creo que pueden ver ustedes, va a haber como el aura, generalmente alteraciones de la visión, del oído, o sea, tiene incapacidad para ver bien, puede ver una visión con puntos brillantes o figuras luminosas, ¿no es cierto? Zigzagueante. Luego va a haber un inicio de ataque de migraña, vasos van a estar seguramente estrechados, inicio del ataque severo de la migraña, los vasos sanguíneos están dilatados y luego va a haber un embotamiento del el dolor se extiende desde la sien hasta los lados de la cabeza y se vuelve cada vez más intenso. Y en este periodo va a haber las náuseas y los vómitos. Hay dos hipótesis, la vascular, ¿no es cierto?, que provoca áurea o signos neurológicos focales debido a la isquemia, enseguida de una vasodilatación dolorosa intra o extracraniana responsable del dolor. Y la hipótesis neurogénica propone que los impulsos aferentes al tronco cerebral provocan una depolarización lenta y extendida de neuronas corticales, estimulando el ganglio trigémino que secretaría la sustancia activa P, calcitonina PETIA, seguido de una dilatación e inflamación de la vasculatura craneana inervada. Entonces, ¿qué va a haber? Inestabilidad en la patogenia, inestabilidad vasomotora, onda cortical inhibitoria de progresión lenta y la 5-hidroxitriptamina o sus receptores en tronco cerebral que van a transmitir. Muy bien, los factores encadenantes prácticamente es un poco igual lo que hemos hablado. Véanlo, por favor. Hace un poquito de la fisiopatología de la cefalea, ¿ok? Pueden leerlo, me parece esto. Ya, pasemos a la fase de la migraña. Y ahí tienen intensidad del dolor versus duración. Entonces tenemos fases de la migraña: precefalea, aura, migraña y poscefalea. En la precefalea hay fatiga, continuos bostezos, cambio de humor, hipersensibilidad a la luz, ruidos y olores. Eso se desarrolla en horas y días. El aura generalmente una hora antes de la crisis migrañosa, que se llama así también,
Va a haber trastornos visuales, auditivos, como ya habíamos hablado. Durante la migraña, el dolor es pulsátil, que va a durar de 3 horas a 4 días, predominantemente solo en un lado de la cabeza, empeora con la actividad física y hay hipersensibilidad a la luz y a los ruidos. Hipocefalea, que va a durar también horas o días, sensación de atontamiento y molestias leves. ¿Cuál es la clínica? Ya hemos hablado que hay sensibilidad a los sonidos, a la luz, dolor unilateral y pulsante y va a haber náuseas y vómitos. Es entre lo más importante, ¿ok? Unilateral. Listo. ¿Cómo hago el diagnóstico? Con el cuadro clínico, antecedente familiar que les dije que es importante, neuroimágenes, electroencefalograma, ¿ok? ¿Cómo voy a tratar? Profilaxis, si dejan de ir al colegio más de un día al mes, valproato, propanolol. Pero ¿quién lo va a dar? No les voy a, por ejemplo, yo exigir ese tratamiento, porque eso lo hace ya el neurólogo pediatra. O sea, en la mayoría de lugares a nivel Perú ya hay generalmente uno o dos neurólogos o pediatras en cada ciudad, ¿no? De las grandes. En la selva no va a haber por los especialistas, en la Sierra Alta tampoco, ¿no? Pero, por ejemplo, en Arequipa me parece que ya estamos con unos entre 8 a 10 especialistas en neurología pediátrica, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Evitar en lo posible factores desencadenantes, tomar la medicina necesaria. Muchas veces va a pasar, o los padres saben que cuando toman algún antiinflamatorio, algún analgésico, les pasa, ¿no? Para iniciar, no usar narcóticos ni drogas adictivas y el sueño termina el ataque. Episodios de estatus migrañoso, episodios de migraña con cefalea que no mejora a pesar del tratamiento durante más de 72 horas. Y ahí tienen una serie de tratamientos, solo es cuando no pasa. Vuelvo a repetir que este tratamiento lo pongo para que ustedes vean lo actual. Esto es sacado de... Pero vuelvo a repetir que lo realizan o lo tiene que indicar el neurólogo pediatra, ¿ok? Bueno, igual, una crisis migrañosa. El pronóstico, el 25% van a estar libres de migraña a los 25 años. Los varones más que las mujeres. La mitad seguirá presentando cefalea a los 50 años. Y el 50% tendrán por lo menos un hijo con migraña. Ahora voy a pasar a hacer la migraña sin aura para luego tratar migraña con aura. Migraña sin aura. Entonces tenemos, en edad escolar, se va a presentar hasta el 5%, en la pubertad es igual hombre-mujer, y más allá, más edad de pubertad es más en mujeres que en varones. No hay criterios universalmente aceptados por la sociedad, es caracterizado por periodos episódicos de cefalea acompañada de náuseas, vómitos, dolor abdominal y ganas de dormir. Y aquí está en el UpToDate, o acá pueden tener también criterios de diagnóstico para migraña sin aura. Los pido como teoría o lo puedo poner en caso clínico. Y acá tienen esto que es dable, ¿no? Criterios de diagnóstico para migraña sin aura en niños. Dice A, B, C, D, más de 5 episodios que llenen los criterios B y D. B, cefalea que dure entre 1 y 48 horas. Abajo vemos el asterisco, podemos ver, dice, a diferencia de los adultos, tiene menor duración, localización bilateral y foto o fonofobia. ¿Ok? En C tenemos cefalea con al menos 2 de las siguientes 4 características. Localización bilateral o unilateral. Pulsátil, intensidad moderada a severa. Exacerbación con el ejercicio. Y en D tenemos al menos uno de los siguientes se asocia a cefalea, náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. ¿Ok? Bueno, creo que esto es lo mismo que acabamos de hablar, de expresarles. La migraña sin más frecuente en el 60 a 85% es hereditario, autosómico, dominante y hay influencia materna. Va a haber cambios de ánimo, irritabilidad, letargia, sed e hiporexia. Y ahora veamos un poco de migraña con aura. Tenemos que se presenta aproximadamente en 14-30% y es importante los fenómenos visuales, sobre todo en el aura, como le llamamos, que hay visión binocular o escotomas, distorsiones o alucinaciones en menor
En menor porcentaje, visión monocular o escotomas. Niños con percepciones visuales muy elaboradas pueden hacer pensar en epilepsia con paroxismos occipitales. Y acá para el diagnóstico para migraña con aura en niños, al menos 2 de los episodios que llenen el criterio B. En B tenemos al menos 3 de las siguientes 4 características. 1 o más síntomas reversibles con aura que indiquen disfunción cortical focal. El aura se desarrolla gradualmente durante más de 4 minutos o 2 o más síntomas que ocurran sucesivamente. El aura no debe durar o no dura más de 60 minutos. La cefalea aparece luego del aura. Antes de 60 minutos puede aparecer simultáneamente con el aura. ¿Ok? Lo mismo. Características de migraña en niños. Ataques que pueden durar de 2 a 72 horas. La cefalea es más frecuentemente bilateral que en los adultos, ¿no es cierto? Un patrón de dolor unilateral usualmente surge en la adolescencia tardía o adultez temprana. El dolor occipital es raro y genera precaución diagnóstica para lesiones estructurales. Hay fotofobia, sonofobia, pueden ser interferidos por el comportamiento de niños pequeños. Ahí tenemos nuevamente, ahora vamos a hablar de la cefalea tipo tensional o tensión. Lo sufren en la edad de 5 a 15 años el 1%, adolescentes el 16%. El dolor es menos severo, bitemporal o frontal, opresivo, sin aura. Frecuencia diaria o varias veces por semana, por meses o años. Exacerbación en la tarde. Espasmo del trapecio y paracervicales. No hay náuseas, no hay vómitos. Miren la diferencia con el otro. Y se asocia a síntomas inespecíficos y examen físico completo, incluyendo neurológico, repetidamente normal. Puede generar ausentismo escolar prolongado. La cefalea tensional episódica, contracción muscular prolongada, es constante, agudo y opresivo. La parte posterior del cráneo, en banda, como ven en la figura o en la foto, ¿no? 30 minutos a todo el día puede durar. El diagnóstico es clínico. Bueno, y tienen un poco de tratamiento. La cefalea tensional crónica lo determina el estrés, ansiedad y depresión. Bilateral, es difuso, dura todo el día, no se agrava con el ejercicio. Descartar migraña e hipertensión endocraniana y el tratamiento. Ahora hacemos la cefalea en racimo o clúster, ¿ok? La cefalea en racimo o clúster, hemicrania, paroxística crónica, hemicrania continua. Cefalea en racimo, no tiene tendencia familiar, dura semanas a meses, es unilateral o usualmente fronto-periorbital. La cefalea es intensa y constante. Hay congestión del lado afectado. Hallazgo autosómico ipsilateral. Puede haber lagrimeo, rinorrea, infección conjuntival y el síndrome de Horner. Y ahí tienen el tratamiento. Hemicrania paroxística crónica, duración corta pero más frecuente. El diagnóstico es clínico. Hemicrania continua, cefalea unilateral continua, pocos síntomas autosómicos, muchos no remiten. El diagnóstico es clínico. Ahora hacemos la lesión de espacio ocupante, que es la que muchas veces nos viene tarde, los niños nos vienen tarde. Ahí tienen intracraneal, extracraneal y sistémico, ¿no? Dentro de la intracraneal tenemos a la meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, neoplasias, hidrocefalia. Extracraneal tenemos a la otitis, a la sinusitis y desórdenes dentales. Aquí tienen un poco las manifestaciones clínicas de estos tumores intracraneales. Cefalea en el 33%, náuseas, vómitos, 32%, anormalidades en la marcha, 27%, pero la mayoría de padres que vienen con su niño con estos problemas, la mayoría viene cuando el niño está caminando como borrachito, eso es lo que te dicen. Tumores de fosa posterior, allí tienen tumores supratentoriales. Y aquí tienen un resumen de las características diferenciales entre lo que es migraña, cefalea de tensión y cefalea orgánica. Edad de inicio, la migraña infancia, la cefalea atención adolescencia, cefalea orgánica es variable. La frecuencia en la cefalea de tensión es diaria, la cefalea orgánica diaria. En la migraña puede durar de 1 a 30 años. El tiempo de evolución, años, meses, semanas, meses. Desencadenantes de migraña diversos en la
cefalea de tensión generalmente es la ansiedad y depresión. Y en las orgánicas va a ser la hipertensión craneal. Localización, ahí la tienen. Horario, variable la primera, cefalea de tensión vespertino y más bien la orgánica es matutino. Intensidad es moderada en la migraña a intensa, en la de tensión es leve a moderada y en la cefálica orgánica es leve a moderada también. ¿Ok? Muy bien. Los antecedentes, vean que en migraña es frecuente, en cefalea de tensión es posible y en orgánica no intervienen los antecedentes familiares. Entonces, cuando ustedes tienen un niño con cefalea, es muy importante para hacer el diagnóstico la anamnesis. Por ejemplo, acá tienen dos cuadros, uno menores de 10 años y otro mayores de 10 años. Entonces, el dolor es crónico, lo primero. Es incapacitante, o sea, no le deja hacer sus cosas o sucede ocasionalmente y no le afecta la actividad. ¿Cuál es el mayor tiempo que ha estado entre cefalea y cefalea, el que ha estado libre de síntomas? ¿Cuántos tipos diferentes de dolor padece? ¿Cómo ha sido el tratamiento? Los niños pequeños y lactantes van a manifestar con irritabilidad y malestar, llanto continuo, generalmente. El diagnóstico se va a dice retrospectivamente. Generalmente no nos van a dar muchos datos. ¿Ok? En los mayores de 10 años, la cefalea generalmente es continua. Ataques y remisiones, migraña, dolor severo. Es breve e intenso. Puede durar segundos. Generalmente se le ve sano. El dolor en senos puede haber en raíces nerviosas como radiación y es agudo. Y nuevamente para preguntar en qué horario, la frecuencia de los episodios, los factores desencadenantes, qué desencadena la cefalea, la duración del dolor. Vuelvo a repetir que en niños, cuando están preguntando eso, la mayoría de veces tienen que preguntar a la mamá que se acuerde cuando le dice que le duele la cabeza. Si le va a decir cuando apago la televisión después de haber mirado la televisión 3, 4 horas, no sé, es generalmente cansancio más que otra cosa. Si le dice cuando lo manda a comprar algo y no quiere hacer, o cuando le indica una tarea y no la quiere hacer, solamente en eso, entonces más bien hay que ver que no es orgánico, ¿no? ¿Con qué cede o con qué mejora? ¿Cómo es el curso evolutivo? ¿Ya? Si está cada vez es más intensa ese cefalea o todas las veces se presenta de igual intensidad en el mismo tiempo y todo eso. Ahora, ¿cómo es el tipo de dolor? Pulsátil, como que aprieta, o neurítico, trayectos específicos, o sea, se irradia, ¿no? El perfil temporal, inicio, evolución, agudo, agudo recurrente, crónico no progresivo y crónico progresivo. Y ahí tienen las características de esto que es el perfil temporal. También las características del síntoma de identificar el patrón temporal de la cefalea nos va a ayudar. Síntomas iniciales, hay aura o desencadenante, ¿no? Si hay aura en migraña clásica y en migraña común no va a haber aura. Las más frecuentes son las visuales. Síntomas asociados, náuseas, vómitos, lo que hemos dicho, y agravantes y atenuantes, ¿no? Al niño muchas veces se le presenta esta cartilla del dolor y se le dice al niño, ¿cómo? O bueno, también puede ser que lo observes, ¿no? También puede ser. Pero muchas veces se le pregunta, ¿cómo te duele también? Del 1 al 10 y van diciendo, ¿no? Síntomas y signos sugerentes de patología intracraneal, o sea, de lesión expansiva intracraneana, cefalea matutina, esto lo pregunté en el examen, agravado por estornudo, tos, pujo, que es aumento de presión, cefalea localizada recurrente, anormalidad neurológica, vómito persistente, generalmente van a ser en escopeta o sin náuseas, frecuencia severidad progresiva y hay poca respuesta a la medicación. Puede haber dipoplia o papiledema, migraña complicada, síndromes neurocutáneos, macrocefalia y anormalidades en el crecimiento. En el examen físico, ¿qué es importante? Primero, los signos vitales. Primero. Y ver con tu tabla en qué está ubicado. Porque muchos dicen, ya tiene tanto, pero no te enteras que un niño de, no sé, de 4 años no puede, o de 5, no va a tener la presión arterial de un adulto o de un adolescente, ¿no? Eso hay que verlo en las tablas. ¿Cómo está la piel para descubrir si hay esas manchas, café con leche, más de 4, más de 3? Hay que descartar lo que es este síndrome neurocutáneo. ¿Ok? ¿Qué más? El examen neurológico ya saben que debe ser riguroso y detallado y completo. Completo significa, por ejemplo, el fondo de ojo, que muchas veces nos da flojera de hacerlo.
¿ok? Es completo el examen neurológico. ¿Qué exámenes auxiliares voy a pedir? Exámenes de laboratorio, por ejemplo, función a sospechas concretas, la lesión de un hemograma bioquímico, será en infección, por ejemplo, examen de líquido cefalorraquídeo, descartando lesiones ocupantes de espacio craneal o una sospecha de hemorragia subaracnoidea, descartar una meningitis, una encefalitis, etc. Y la radiografía craneal es elegida para despistaje de sinusitis con sus tomas que son características para sinusitis. El electroencefalograma, su valor es habitualmente pobre o inexistente. Las anormalidades son inespecíficas o epileptógenas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber alteración en el momento de la convulsión y luego del tiempo va pasando. En un ataque cerebral va a ser una exploración rápida, segura, precisa y la resonancia de mayor precisión diagnóstica. Un algoritmo que ustedes pueden verlo. Y el tratamiento, vuelvo a repetir que normalmente no les tomo porque no les voy a exigir eso en este tema que es tan largo. En estatus migrañosos, o sea, ¿cuándo voy a ver que es necesario hospitalizar al paciente? Cuando hay un estatus migrañoso o que no pasa con el tratamiento. Ahora, migraña con aura prolongada, más de 60 minutos, cefaleas crónicas diarias por abuso de fármacos también, o que no ha respondido al tratamiento protocolar, o hay una sospecha de cefalea secundaria. Muy bien, aquí terminamos esto. Espero que no sean aburridos. No sé si tengan alguna pregunta. O continuamos. Haremos un stop en el segundo tema porque, como vuelvo a repetir, es un poco grande. ¿Hay alguna pregunta? No, doctora, ¿podemos continuar, por favor? Sí. Estoy en el tiempo, más o menos, ¿no? Confirmabas algo aquí el día viernes, entonces sería el examen a las 10 p.m., ¿está bien? Sí, sí, doctora, por favor. Ya. Que no haya problemas con nadie, que no se cruce con nadie, ¿ya? Sí, doctor. Este viernes, perdón, este miércoles, que es 14, hay normalmente tres seminarios, que hasta ahí es para el examen, ¿ah? O sea, hasta el 14 lo que se trate, hasta ahí es el examen. Y el día 19 tienen libre, solo el 19, las prácticas se realizan normalmente, solo la teoría les estoy dejando libre. Y el 21 es el examen, teóricamente, bueno, lo podemos pasar para el 23, como ustedes me decían, me vas a confirmar. ¿Te parece el día domingo? ¿Está bien? ¿Sí, Luisa? ¿Sería el domingo 25? ¿O No, cómo? no. Este domingo 18 me confirmas que me estás diciendo el 23 a las 10 de la noche. Ya, sí, mejor lo voy a consultar con mi Bien, sí, promoción sí, también. sí, sí, Sí. sí, sí. Para que no se sé que tienen varios exámenes, por eso yo les digo que vayan estudiando. Un segundito, por favor. Chepa, está interrumpiendo. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a hemorragia digestiva y finalizamos con hemorragia cerebral. Esta también es un poquito larga, pero me voy a apurar, no se preocupen. ¿Qué es la hemorragia digestiva? Bueno, acá solo es una introducción, motivo importante de consulta en los servicios de urgencias, ¿ya? Pero no es uno de los más, vamos a decir, de las emergencias más frecuentes, no. Pero sí nos ponemos saltones cuando viene por un niño con hemorragia digestiva, ¿no? O sea, por eso decimos que es importante, ¿no? La mayoría de las hemorragias no requieren tratamiento quirúrgico ni conducen a inestabilidad hemodinámica, salvo que se trate de una masiva. ¿Cómo la definimos? Como pérdida de sangre que se origina en cualquier segmento del tubo digestivo, desde el esófago hasta el ano. Pero también hay que tener en cuenta que hay pseudohemorragias que van a simular una hemorragia de origen intestinal. Y acá podemos ver, por ejemplo, en un neonato la deglución de sangrado de un pezón de la mamá, por ejemplo, o por una rinofaringitis,
una gingivomorragia o alimentos pigmentados, y la más común que conocemos es la beterraga. También no se olviden que algunos alimentos, por ejemplo, se me ocurre la rifampicina, puede el niño vomitar y verse así un poco rosado como es la rifampicina y pensar que es una hemorragia, ¿no? A menor edad del niño, los mecanismos de compensación son menos eficaces. Es importante evaluar la magnitud, consecuencias hemodinámicas, el origen y la etiología y el tratamiento. Porque recuerden ustedes que el niño tiene poca cantidad de sangre, vamos a llamarlo así, porque tiene un cuerpito chiquito, ¿no? Entonces, pues, si se desangra rápidamente vamos a tener problemas graves. El sangrado se puede producir en cualquier localización del tubo digestivo. ¿A qué le llamo hemorragia digestiva alta y a qué baja? Tema de examen. La hemorragia que provenga de una localización próxima al ligamento de Treis se llama alta. Puede ser esófago, estómago o duodeno. Hemorragia digestiva alta, aquella con un origen distal al ligamento de Treis. Vamos a ver la magnitud. Vamos a ver de acuerdo a la intensidad, entonces, va a ser masiva o oculta. Masiva, en raras ocasiones y normalmente procedente del tracto digestivo alta. Oculta, cuya manifestación puede ser una anemia ferropénica. Por lo tanto, la clínica puede variar desde una inestabilidad hemodinámica y shock hasta podría ser asintomática. Entonces, tenemos diferentes formas de manifestación del sangrado que nos van a orientar sobre la localización, ¿ya? Y también puede ser la gravedad. Entonces, tengan en cuenta estas definiciones también. Hematemesis, vómito con sangre, pero es sangre fresca con coágulos o como en pozos de café, que así se le llama, porque han sufrido los efectos del jugo gástrico. Rectorragia o hematoquesia, roja, la sangre es roja brillante, marrón proveniente del recto. Y puede estar mezclada también con las heces. Melena son deposiciones negras, fétidas, espesas, brillantes, sobre un fondo rojo oscuro, más oscuras cuanto más lento es el tránsito intestinal. Puede persistir hasta una semana tras el sangrado. Indican hemorragia digestiva alta, pero en ocasiones pueden proceder de segmentos distales. Sangre oculta en heces, pequeñas pérdidas intermitentes o continuas, solo detectables por método de laboratorio o huacayo. Entonces, también lo pregunto en forma de caso clínico esto, ¿eh? La hemorragia digestiva alta suele presentarse como hematemesis o melena. El boom va a estar elevado y aspirado gástrico hemático. La hemorragia digestiva baja se va a manifestar como rectorragia o hematoquesia. El boom va a estar normal, ¿ok? Entonces, ahí tienes tú un síntoma, el cuadro que tenemos, la hemorragia alta y baja. Síntoma, melena, hematemesis alta, rectorragia baja. Aspirado gástrico, ¿cómo va a estar? En la alta, hemorrágico. Y en la baja va a ser claro. Los ruidos intestinales van a estar aumentados en la alta y en la baja van a estar normales. El boom alto en la alta y normal en la baja. Y la fracción de boom sobre creatinina va a estar mayor de 30 en alta y menos de 30 en baja. Entonces, vamos a ver que la sangre oculta en heces procede de cualquier nivel del tubo digestivo. Puede tener un aspecto de jalea, indica hiperemia y congestión vascular, como están viendo en las fotos, sugestiva de invaginación intestinal, como lo habíamos aprendido en la clase anterior. La mezcla de moco y sangre con las heces orientan hacia un proceso inflamatorio o infeccioso. Vamos a ver, continuemos con estos aspectos semiológicos. La emisión con gotas o estrías de sangre roja sobre las deposiciones es propia de lesiones ubicadas en la región ano-rectal. Cuando esta sangre va a permanecer un tiempo suficiente en contacto con el jugo gástrico o contenido intestinal, la hemoglobina será reducida a hematina, adquiriendo el tono negruzco. Se admite que para la sangre que procede de la zona duodeno-yeyunal adquiere un tono negruzco, permanece durante aproximadamente 8 horas en el tubo digestivo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora la etiología de la hemorragia digestiva. Puede ser benigna y va a variar en función a la edad.
nos sirve también, o ese dato a tener en cuenta para la orientación diagnóstica. El 10% de los casos de hemorragia será secundaria a una enfermedad sistémica. El resto habitualmente se comprueba la existencia. O sea, es poco cuando en niños no vas a saber cuál es la etiología. Siendo más frecuentes las lesiones a nivel distal. 10%, por ejemplo, en niños es digestiva alta, 30% intestino delgado y 50% las patologías en región anorrectal. Recuerden que muchas veces las parasitosis también pueden dar algún tipo de hemorragia rectal. Causas de hemorragia digestiva lo tomo en el examen. Ustedes tienen aquí la diferenciación entre lactante, neonato, preescolar y escolar. Neonatal ya les había manifestado la deglución de la sangre materna de los pezones agrietados. También hace úlceras de estrés, gastritis erosiva, enfermedad hemorrágica del recién nacido, necrosis hepática. En el lactante tenemos esofagitis péptica o infecciosa. Tenemos las úlceras gastroduodenales, varices esofágicas, gastritis, entre lo más importante. En el preescolar ya entra ya lo que es las úlceras pépticas, varices esofágicas, entre lo más importante. Y en el escolar, las esofagitis y varices esofágicas, las úlceras duodenales. Causas de hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Nuevamente se presenta la deglución de sangre materna, las úlceras, enfermedades hemorrágicas de recién nacido. En el lactante, fisura anal, por ejemplo, los niños que son muy estreñidos pueden provocar este problema. Colitis, proctitis, diarrea infecciosa. Preescolar, pólipos juveniles, divertículo de Meckel, duplicación intestinal. Y en el escolar, entre lo más importante, enfermedad inflamatoria intestinal, parasitosis o diarrea infecciosa. O sea, acá tienen un cuadro donde ustedes pueden ver un poco la comparación de esta hemorragia alta no bacilelares. En neonato, lactante y niños adolescentes, más o menos lo que acabamos de decir. Simplemente se lo estoy presentando en un cuadro. Aquí tenemos ahora, se expone brevemente algunas de las etiologías más frecuentes en niños, son como 10, me parece. Hematemesis, en los primeros días de vida puede resultar de la ingestión de sangre materna. En los niños alimentados con lactancia materna, la ingestión procede de las grietas, ya habíamos hablado, que pueden generar episodios también de hematemesis y melenas. Enfermedad hemorrágica al recién nacido, ¿no? Entidad que frecuentemente por la administración profiláctica de la vitamina K. Existen situaciones que pueden contribuir a que se presente en un neonato, sobre todo la variante llamada tardía. En estas destacamos la lactancia materna exclusiva, alteración de la flora intestinal por tratamiento antibiótico, mala absorción de grasas. En tercer lugar ponemos de la etiología, alergia alimentaria, que ahora cada vez es más frecuente en niños procedentes o que son hijos de padres que son alérgicos. ¿Puede esta alergia alimentaria producir hemorragia digestiva o gastrointestinal? Sí. Por ejemplo, el síndrome enterocolítico. En lactantes menores de 3 meses, vómitos y diarreas sanguinolentas en las primeras 48 horas después de introducir la fórmula. Puede ocurrir también en niños con lactancia materna debido a la alergia a proteínas de la leche de vaca. Hasta un 25% de los casos existe una reacción cruzada con las proteínas de soya. También estamos dentro de esto, las colitis en el primer mes de vida por hipersensibilidad a la proteína de la leche de vaca o de soya. Gastroenteritis alérgica eosinofílica, infiltración del tracto gastrointestinal con eosinófilos. ¿Cuál es la clínica? Vómitos, dolor abdominal, diarrea, ferropenia y retraso ponderal. En cuarto lugar tenemos a las úlceras y gastritis. Generalmente se produce por estrés en pacientes graves, por ejemplo, un gran quemado, postcirugías grandes, un traumatismo encefalocraniano, sepsis. Otras causas pueden desencadenar estas úlceras o gastritis, medicamentos, técnicas invasivas, ventilación mecánica. Mención aparte merece el Helicobacter pylori, que es la causa más común de gastritis en la infancia. La lesión que produce es la gastritis nodular. Esofagitis, ahí tienen en la foto que puedan ir ustedes mirando un poco, ¿no es cierto? La etiología más común en los niños es la esofagitis péptica, por causa de reflujo gastroesofágica.
Menos frecuente, pacientes inmunodeprimidos, son las esofagitis virales por VIH, por ejemplo, citomegalovirus, varicela zoster. En el punto 6 tenemos a la gastropatía eosinofílica. Enfermedad crónica en la que va a haber inflamación de la mucosa, ¿no es cierto? Acá este es por el Helicobacter pylori. ¿En qué nos quedamos? Inflamación de la mucosa localizada en estómago e intestino delgado como consecuencia de una infiltración eosinofílica. También está una hemorragia digestiva por causa o una enteropatía pierde proteínas. La hiperplasia nodular linfoide, como pueden ver en la foto aquí de una endoscopía, ¿no? Enfermedad benigna que presenta como un hallazgo casual, dice, pero puede causar sangrado rectal. Su etiología es desconocida y un adelgazamiento de la mucosa y predispone a la ulceración. Y lo vamos a ver como una hematoquesis. El sangrado puede ser mínimo e indoloro, pero se presentan múltiples deposiciones. Se resuelve espontáneamente. Allí tenemos en el punto 8 las varices gastroesofágicas que pueden ir mirando en las fotos. En los niños se produce por hipertensión portal originada a causas de intra o extrahepáticas. Raramente por enfermedad cardíaca congestiva. La causa común es hipertensión portal, es la cirrosis hepática. Más raras de hipertensión portal son las trombosis vascular a las parasitosis. Clínica, hemorragia digestiva alta, severa, esplenomegalia, circulación colateral, hipotomegalia. ¿Cómo hago el diagnóstico? A través de una endoscopía. Malformaciones vasculares tenemos en el número 9, en el 10, enteropatía neuropénica. Puede producir una mucositis que genera hemorragia digestiva, neutropenia secundaria a tratamientos quimioterápicos, ¿no es cierto? Como el metotrexate, la radioterapia, enfermedad, injerto contra huésped. Y en punto 11 tenemos a las vasculitis, que pueden ser causa de hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico, púrpura de Henoch-Schönlein, lupus eritematoso, poliarteritis nodosa, entre otras. En el punto 12 tenemos pólipos o tumores que pueden ir mirando en la figura que les traigo abajo. Pólipos juveniles, sangrado rectal, son amartomas benignos, no hereditarios, hay una incidencia un poco mayor en los 5 a 11 años. Se localizan en el recto sigma o colon descendente y no se malignizan. La rectorragia dice que ocasiona, a veces es indolora. El síndrome de poliposis juvenil, trastorno autosómico dominante, existen múltiples pólipos recurrentes, localización colónica o generalizada. ¿Ok? Hasta allí. Ahora, otras causas que causan poliposis intestinal son los síndromes de Peutz, síndrome de Gardner, poliposis adenomatosis familiar. En el punto 13 tendremos el síndrome de Mallory-Weiss, el aumento súbito de la presión intraabdominal por vómitos producen laceraciones en la mucosa gástrica y esofágica distal y de ello se va a producir la hemorragia. Debe existir una historia previa de náuseas, vómitos no hemáticos, posteriormente se presenta hematemesis. En el punto 14, divertículo de Meckel, la causa más frecuente de hemorragia digestiva grave en el lactante, previamente sano y que no presentaba síntomas de obstrucción intestinal. En el punto 15, patología anal y perianal, la fisura anal es un trastorno común, se va a asociar a estreñimiento, como les había manifestado, o la defecación va a ser dolorosa y rectorragia que va a ser escasa con las heces, ¿no? Sangrado. Otras patologías en esta zona que causan rectorragia son el prolapso rectal, la úlcera rectal y hemorroides. La evaluación de un paciente con hemorragia digestiva tiene un protocolo o 4 pilares básicos, como son la valoración de la situación clínica del paciente, o sea, cómo está, ¿no? Si puedes esperar o lo puedes mandar por, se me ocurre, consultorio externo de un gastroenterólogo pediatra o simplemente es grave, ¿no? Confirmación que esto no sea una pseudohemorragia. Tienes que determinar el nivel intestinal donde se está produciendo el sangrado
y establecer la causa. Situación clínica del paciente. Vas a evaluar cómo está el estado hemodinámico, si hay signos de shock o anemia, los signos vitales. Tiene que hacerse al paciente echado, ¿no? O si hubiera cambios ortostásticos, si hay cambios de esto, ¿no? Si lo sientas al paciente es otra cosa que cuando lo eches. La taquicardia es muy importante, ver. La hipotensión y el llene capilar lento nos van a dar nos van a acercar al shock hipovolémico o shock, ¿ok? Segundo, que vas a confirmar la hemorragia. Si es franca, se debe descartar otros procesos, como son extradigestivos, por ejemplo, la hemoptisis, epistaxis, declusión de sangre materna, extracciones dentarias, por ejemplo, puede ser que de ahí está sangrando, por eso los odontólogos cuando te extraen una pieza te dicen, vas a estar atento si sangre, eso te colocan ahí es un tapón de algodón, qué sé yo, y te dicen que lo extraigas o que lo elimines en tales horas y vas a ver si sigue sangrando, ¿ok? También en las amidalectomías, ¿ok? Recientes, faringitis también. Hay muchas veces que los niños, por ejemplo, cuando tienen tos seca muy intensa o una tos coqueluchoide, pueden romper algunos vasos de la orofaringe y sangran, ¿no? Que nos puede parecer, y si es mucho en gran cantidad, podríamos pensar que es una hemorragia de otro nivel. Entonces, debemos realizar una anamnesis detallada, también con las sustancias que han consumido, ¿no es cierto? Que puede confundirse, por ejemplo, colorantes, alimentos, gelatinas, remolacha, arándanos, cerezas, y otras que pueden, sustancias que pueden simular también heces melénicas, como la ampicilina, el fenobarbital, preparados de hierro, como ustedes, es lo más común en niños que cuando tienes que advertir prácticamente porque el niño o los padres se van a asustar cuando tú tratas la anemia con cualquier producto de fierro y se presentan melenes o se simula que van a presentar heces negras. ¿Ok? En raras ocasiones la hematemesis es franca y va a requerir confirmación, ¿no es cierto? Existen dudas, vamos a hacer el test de Huacayo que se llama, ¿no? O hematest de ortomirina o el hemocuan, gastrocul, dentro de los exámenes para evitar los falsos positivos. Y acá tienen una tablita de pruebas de Huacayo con resultados falsos positivos y resultados falsos negativos que ustedes lo pueden leer, ¿no es cierto? Y tomo en el examen también. La localización o características del secrado. La hematemesis, por ejemplo, ya hemos repasado también antes, que nos va a decir que es una lesión proximal al ángulo de Treich. La melena indica pérdida sanguínea significativa, puede proceder del tracto digestivo superior. La hematoquesia, el sangrado se origina en el trayecto desde el colon izquierdo hasta la región anorrectal. Y también va a haber hemorragias digestivas altas masivas con tránsito intestinal muy acelerado, pueden presentarse como hematoquesia. Determinación de la causa. Es importante esa anamnesis que vas a hacer, la exploración física detallando o que está acompañada por limitados estudios de laboratorio. Se puede identificar la causa y predecir la severidad. Es importante tener en cuenta las causas más frecuentes según la edad del niño, como ya les he presentado en la etiología, o síndromes asociados. Y aquí tienen un cuadro de la enfermedad y lesión asociada. En casos de hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, en el síndrome de Turner, la ectasia venosa son lesiones asociadas, o enfermedad inflamatoria intestinal, en la enfermedad de epidermolisis bulosa, la lesión asociada puede ser una lesión esofágica o fisura anal. Síndrome de Down en la enfermedad de Hirschsprung, ¿se acuerdan cuando les presenté la clase de divertículo de Meckel? Y así sucesivamente que puedan revisar este cuadrito. En la exploración física es preciso buscar signos de hipertensión portal como son ascitis, hepatomegalia, distensión abdominal, arañas vasculares, algunas lesiones cutáneas, diates hemorrágicas o vasculitis y lesiones de pigmentación. También es importante ver lesiones de tejidos blandos o tumores, o sea, telangiectasias, acantosis,
La inspección en región perineal es muy importante, ¿ya? Es necesario revisar allí y preguntar, por ejemplo, si los niños son estreñidos o no. Las pruebas de laboratorio, hay que hacer un hemograma completo, sobre todo para ver la hematocrito y hemoglobina allí. El estudio de coagulación hay pruebas cruzadas, la bioquímica completas con pruebas de función renal y hepática, gasometría, pruebas de huacayo similar, coprocultivo en hemorragias digestivas. Pruebas de laboratorio, la caída significativa del hematocrito o de la hemoglobina, ¿no? Si no tenemos a la mano, porque normalmente tú puedes hacer el hematocrito en una, ¿cómo se llaman los tubitos delgaditos? Se me fue el nombre. En los neonatos hacemos, ¿cómo se llaman los tubitos que se toma o se pincha, se hace una gota de sangre y se toma en los tubitos muy delgaditos? Bueno, ahora me acuerdo. La caída significativa Capilares. del capilares, Capilar. sí. Sí, capilares. Allí ustedes pueden hacer, toman una gota, lo pones en la pared y lees. Y ahí puedes ver más o menos aproximado el hematocrito que vas a tener. ¿Ok? Lean, eso es bonito. Entonces, si la hemoglobina va a caer en un plazo menos o hasta 24 horas, o sea, definitivamente tienes que dar fluidos, ¿no es cierto? El descenso conjunto de hematocrito y hemoglobina y el volumen corporal puede indicar sangrado crónico. La elevación del boom sanguíneo con niveles normales de creatinina, ¿no es cierto? Mayor de 30 se produce que es una disminución de la volemia. Métodos endoscópicos, ¿no es cierto? Vamos a hacer el esófago, gastro, duodenoscopía, por ejemplo, si es necesario, ¿no? En casos de hemorragia digestiva alta, identifica el sangrado hasta un 90% de los casos. Va a determinar también la intensidad de la hemorragia. A veces es útil con fines terapéuticos y es conveniente realizar las primeras 24 horas después del sangrado para siempre tras la estabilización hemodinámica del paciente. Eso sí, no vas a, o sea, estás sangrando y tú te vas a poner a hacer una endoscopía. Lo primero es que tienes que estabilizarlo hemodinámicamente. Eso es muy importante, ¿no es cierto? La indicación en los niños está bien establecida. Se recomienda en niños con hemorragia aguda severa, ¿no? Que requiere transfusión en hemorragias recurrentes o persistentes. ¿Y en qué casos voy a hacer la rectosigmocolonoscopía? También tiene una sensibilidad del 80% en identificar el sangrado digestivo bajo, con mayor precisión que el enema con vario. En sangrados crónicos establece el diagnóstico en el 40%. Método de diagnóstico de lesión para patologías como adenomas, pólipos, enfermedad inflamatoria intestinal o úlceras mucosas. Permite también la toma de muestras, ¿no? Para biopsia y el tratamiento de algunas lesiones. La fibrocolonoscopía tiene utilidad en las hemorragias digestivas bajas, como con rectosigmocolonoscopía normal. Mayor ventaja, visualiza el colon e ilion y permite actuaciones terapéuticas. Cápsula endoscópica se utiliza para la detección de hemorragias pequeñas, fundamentalmente localizadas más allá del duodeno. ¿Ok? Muchas veces los niños el problema va a ser que no son capaces de ingerirla. Alta sensibilidad para la detección de hemorragias gastrointestinales ocultas. Y muy bien, el tratamiento de la hemorragia, terminamos con esto esta clase, va a depender de la situación clínica, de cuánto o de la cuantía de esta hemorragia, la localización y la posibilidad terapéutica. Entonces, vamos a valorar clínicamente al paciente y la estabilización hemodinámica. Como les he dicho, en aquellos casos, tras la valoración inicial, se constata la inestabilidad cuando hay un aumento de 20 latidos por minuto y una disminución de la presión arterial de 20 milímetros de mercurio. En el 10 a 20% en esta pérdida de volemia o shock será preciso el tratamiento en unidad de cuidados intensivos, ¿no? En esos casos, cuando es bastante. No obstante, en muchas ocasiones, hasta el traslado del enfermo a una unidad, las primeras actuaciones se realizan en el servicio de urgencia. Entre estas destacamos mantenimiento de una adecuada oxigenación, canalización de 2 vías, porque una pasas los líquidos que necesitas infundir al paciente y por la otra vas a pasar la sangre.
Extravasación sanguínea para hematometría, o sea, recuento de plaquetas, ¿no? Pruebas de coagulación, electrolitos, boom, creatinina. Y expansión rápida de la volemia, inicialmente líquidos isotónicos hasta disponer de hemoderivados, ¿no? Y también de acuerdo a lo que sea necesario, de acuerdo al diagnóstico de la enfermedad que tienes al frente. Otras veces será necesario administrar plasma y la corrección de las alteraciones electrolíticas y en segundo lugar, tenemos el sondaje. Para un lavado gástrico se realiza con suero salino fisiológico a temperatura ambiente. El suero salino frío está contraindicado porque puede producir un alargamiento del tiempo de protrombina, hipotermia y una disminución de la oxigenación de la mucosa. En ocasiones detiene la hemorragia este suero frío, pero nos permite determinar si estamos ante una hemorragia digestiva alta o baja. Es útil como preparación preendoscópica. Hemorragia digestiva alta, en el caso de una hemorragia leve, el paciente deberá estar en dieta absoluta durante 48 horas, mantener un pH gástrico mayor de 4.5. Si es moderado, persistente la endoscopía, se puede utilizar como método diagnóstico y terapéutico, en cuyo caso se usa la electrocoagulación bipolar o la sonda de calor. Hemorragias masivas, por ejemplo, en varices esofágicas, úlceras, tras la estabilización hemodinámica antes de actuaciones diagnósticas, se puede iniciar el tratamiento con osteodrido, ay, no me sale, osteodrido, análogo de la somatostatina y disminuye la presión por disminución del flujo espásmico. Presenta mínimos efectos secundarios, ¿no es cierto? Ha sustituido a la vasopresina. Y los efectos secundarios como la retención hídrica. Y bueno, otros tratamientos que pueden ir leyendo. Estos también, bueno, son antiácidos que pueden ustedes tener un concepto, pero no vuelvo a repetir nuevamente, este tratamiento ya es manejo del gastroenterólogo pediátrico, salvo que no haya. Pero generalmente tú derivas a tu paciente a un establecimiento de mayor complejidad. En el caso de varices esofágicas tan grandes, el tratamiento inicial es la administración de terlipresina o osteodrido y tratamiento endoscópico mediante la colocación de bandas elásticas para yugular la varice o la inyección de sustancias esclerosantes. Hemorragia digestiva baja, el tratamiento será específico, ¿no es cierto? Médico en caso de la intolerancia a la proteína de la leche de vaca o endoscópico, polipectomía o quirúrgico en caso de divertículo de Meckel. Bueno, estos son algoritmos que pueden leerlo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, es 3:11. Vamos a tomarnos 5 minutos, tanto ustedes como yo, y retomamos a las 3:16. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, Ya. doctora. Vamos a volver a tomar lista, por si acaso. 5 Sí, minutos. sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias.
Muy bien, jóvenes. ¿Están o no están? Sí, doctora, sí estamos. ¿Dormidos? No. No, no, doctora. Mejor es que coman algo y almuercen después de la clase porque si no se duermen, creo yo. Sí, doctora. Ya, hemorragia cerebral es chiquito. ¿Se puede ver las imágenes? Sí, doctora. Ya. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con hemorragia cerebral en niños. ¿Cómo definimos? Hemorragia o derrame de sangre en el tejido cerebral, ¿ok? Que puede ser o son sinónimos intraparenquimal o intracerebral. El infarto se debe a una interrupción de la circulación de sangre por los vasos en el cerebro. Es diferente de la hemorragia cerebral. Puede ser ocasionada por trauma, le llamamos también lesión cerebral, o por una deformación, por ejemplo, anomalías de los vasos sanguíneos, un aneurisma o angioma. Cuando no se produce por una de estas condiciones, se asocia más con la hipertensión arterial, hemorragia intracerebral hipertensiva, le llamamos también. Y en otros casos no se encuentra la causa, ¿ok? Entonces, ya para el examen, ¿no es cierto? Puede ser causada por lesión cerebral traumática o alteración de vasos sanguíneos. Y esta alteración, ¿cuáles son? Aneurisma, malformación arteriovenosa, angiomas y tumores vasculares. Otras causas están asociadas a defectos de nacimiento, infecciones, operaciones, diversos trastornos de sangrado sanguíneos, tales como son la coagulación intravascular diseminada, hemofilia o anemia deplanocítica, leucemia también. Disminución de plaquetas en la sangre, uso de aspirina, son medicamentos anticoagulantes, enfermedades hepáticas, amiloide cerebral y algunos trastornos autoinmunitarios. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar en la primera parte, que son lesiones o hemorragias por traumas. Y la clasificación de traumatismo encefalocráneo puede analizarse desde perspectivas. Tipo de lesión intracraneana que puede ser con lesión focal, y ahí tenemos contusión, hematomas y hemorrágicas, que vamos a desarrollar cada una de ellas. ¿Ya? Esto es tipo trauma de lesión focal, como su nombre lo dice. Contusión, lesión localizada, necrótica o hemorrágica, causada por transmisión directa de la energía de un trauma craneal en la región cortical y a la sustancia blanda subcortical. Recuerden también que en niños no está mal sospechar el maltrato infantil. Muchas veces los papás se pelean y se tiran al bebé y no lo quieren decir en emergencia. Ustedes tienen que ser, sobre todo cuando son medias raras las lesiones, qué sé yo, las circunstancias, cómo viene el papá, la mamá a la emergencia. Es muy importante. No voy a preguntar ahorita quiénes van a ser pediatras, pero tal vez lo pregunte al final del curso. Pero para ser pediatra tienes que ser muy observador, muy observadora, ¿ok? Porque desde cómo entra la mamá con el niño, si lo entra jaloneando o entra, no sé, diciéndole te vas a portar bien, o si llora el niño lo consuela o deja que el niño grite, se trepe de las paredes, todo eso indica cómo es la vivencia en su casa, en su ambiente, ¿ok? Entonces, más frecuente se produce en la región temporal y o frontal por contacto directo del encéfalo con las protuberancias óseas. Hematomas, que era en segundo lugar, y en tercer lugar serán las lesiones hemorrágicas de la lesión focal. Y tenemos tres tipos, como pueden ver en la figura, ¿no? Epidural, ¿ok? Subdural y intracerebral. Entonces ahora, desarrollemos la epidural, como pueden ver ustedes en la imagen o en la tomografía que vamos a ver con una coloración o color blanquecino. Colección de sangre entre la dura madre y el cráneo. Puede ser de origen venoso o arterial, no sobrepasa las líneas de la sutura, a menos que coexista con fractura. Vuelvo, tengan en cuenta eso. En la tomografía es una imagen localizada, lenticular y de alta densidad,
con evidente efecto de masa, porque ustedes vean que ha presionado el ventrículo de este lado. Y el otro ha quedado chinito, como nosotros le llamamos. Y tenemos el hematoma subdural, epidural subdural, colección de sangre localizada en la superficie de la corteza bajo la dura madre. Está asociada a daño cortical por vasos lacerados o contusión cortical directa. Y como miren cómo se ve en la tomografía. La apariencia en la tomografía es de una imagen crescéntica, hiperdensa localizada a lo largo de las convexidades cerebrales. Intracerebral, como en el dibujo o en la tomografía, ustedes pueden ver colección de sangre intraparenquimal. Poco frecuente en los niños, pero de mal pronóstico. Requiere máximo soporte de tratamiento médico. Y las lesiones hemorrágicas, ¿no es cierto?, que son o pueden ser intraventriculares o subaracnoideas. Interventriculares ustedes pueden ver dentro de la sangre, dentro de los ventrículos, y subaracnoideas, como pueden ver aquí en la figura o en la tomografía, sangre en el espacio subaracnoide. Y vean que hemos desarrollado hasta ahí todo con lesión focal, y acá luego vamos a empezar a hablar con lesión difusa. ¿Está bien? Y tenemos, o la no traumática, es los alteraciones, accidente cerebrovascular hemorrágico. No es provocada por trauma, ¿no es cierto? Es más grave de todos los accidentes cerebrovasculares porque son difusos. El accidente cerebrovascular hemorrágico presenta un poco menos de la mitad, el 45% de todos los ACVs en niños. La etiología es poco clara, se describe hasta un 40% de los casos. La incidencia es 2.7 a 7.91 ictus por 100.000 niños al año. El 50% de los sobrevivientes se advertirá una disfunción neurológica incapacitante con frecuencia permanente. Y muchas veces vamos a tener como resultado estos niños que tienen parálisis cerebral. El accidente vascular cerebral hemorrágico en niños es mortal, permanente o incapacitante. Esta patogenia corresponde al 0.9% de muerte en el niño. Oscila entre la cuarta y décima causa de mortalidad infantil. En niños, la causa más frecuente son anomalías de los vasos sanguíneos, como son el aneurisma, que tienen este esquema, o malformaciones arteriovenosas, angiomas, tumores vasculares. El ABCH, para abreviar, espontáneo, se observa como un déficit neurológico habitualmente focal. Es de instalación súbita, con resultado de un daño al parénquima cerebral isquémico hemorrágico, en general focal e irreversible, secundario a una alteración cerebrovascular natural no traumática. Sobre las consecuencias debido al daño cerebral, los niños, si tienen entre un adulto y un niño, tienen accidentes cerebrovasculares, suelen tener problemas con el habla y la comunicación, parálisis o debilidad de un lado. Cuando esto es pequeño y se hace una buena terapia, muchas veces no va y no ha sido tan grave, pues pueden tomar una normalidad, ¿no? Pero sí, cuando vienen los papás, muchas veces no nos dicen que ya tenía alguno de estos síntomas, ¿no? Vamos a ver en la clínica, se presenta repentinamente sin aviso. A menudo la actividad va a variar dependiendo de la localización, cantidad y tejido cerebral afectado. Perdón un momento, por favor. ¿Aló? Sí. Estoy en clase, ¿puedo llamarle en unos 10 minutitos o 15? Sí, o 20, sí, 20. Estábamos hablando entonces de la clínica de esta hemorragia cerebral se presenta repentinamente sin aviso a menudo durante la actividad. Va a variar dependiendo de la localización, cantidad del sangrado y del tejido cerebral afectado. Por ejemplo, va a haber cambios en la alerta o nivel de conciencia. Es el primer síntoma en el 50% de los pacientes. El paciente puede aparecer apático, retraído,
con mucho sueño, letárgico, estupor, inconsciente o de frente, ya entra al coma. Eso es lo más, ¿cómo se puede decir? Lamentable, ¿no? Cuando los papás vienen, por ejemplo, hace poco hemos tenido un niño y bueno, ya era grandecito y tenía algunos síntomas que no dieron pues aviso a los papás, ¿no? Otros síntomas comprenden el vómito. Y vuelvo a repetir, este tipo de vómito no va a ser con previamente náuseas, no va a haber náuseas, son explosivos o en escopeta, que son frecuentes y generalmente en la mañana. Habíamos hablado también en cefalea, ¿no es cierto? Decíamos que muchas veces no hay que hacerle caso al niño, como a veces decimos, las mamás son mañoserías, pero otras veces es importante que observen, ya les dije en qué momento se presenta, en qué momento te dice me duele la cabeza. Esta cefalea se va a presentar repentinamente, puede hacer que el paciente se despierte en la noche, aumenta con los cambios de posición y aumenta al agacharse o al hacer esfuerzos, por ejemplo, toser, estornudar. Puede haber pérdida parcial o total de la visión, cambios de sensibilidad, disminución en la sensibilidad, adormecimiento, hormigueo, una sensibilidad anormal. Puede haber dificultad para hablar, no como el tartamudeo, ojo, sino que a veces no se entiende el lenguaje. Puede haber trastorno al deglutir, escribir y leer. Y con cambios de movimiento puede haber debilidad de cualquier parte del cuerpo, dificultad para mover cualquier parte del cuerpo, pérdida de destrezas finas, puede observar torpeza, pérdida de la coordinación y equilibrio, convulsiones, rigidez de cuello. Miren ustedes, por ejemplo, la mirada de estos niños, ¿no? Y los papás muchas veces no hacen caso o tienen pues que trabajar primero, ¿no? Dolor en el cuello y hombros, dolor al doblar el cuello, pérdida de función de la sensibilidad muscular. Movimiento disfuncional, parálisis cerebral, párpados caídos. En el examen físico vamos a pedirle al niño que sonría y hace una mueca torcida en la cara, como este caso de la niña que ustedes están viendo arriba en la figura, en la foto. Los brazos, se solicita que el niño levante ambos brazos, tiene una tendencia a no levantar un brazo o que se caiga, son asimétricos. El habla, pide al niño que repita una frase simple. ¿Puede el paciente repetir la oración correctamente o arrastra las palabras? El examen neurológico está además que les diga que es muy completo, muy minucioso. Indicar aumento de la presión intracranial, disminución de las funciones cerebrales, los síntomas específicos ayudan a determinar cuál es la parte del cerebro afectada. Algunos pacientes con hemorragia leve pueden presentar solo dolor de cabeza. Examen ocular muestra que vamos a buscar la inflamación del nervio óptico por aumento de la presión en el cerebro, mostrar cambios en el movimiento ocular, reflejos anormales, disminución de la visión, pérdida del movimiento o la coordinación, incapacidad para percibir las sensaciones apropiadamente. ¿Qué exámenes de laboratorio complementarios? Un hemograma, una hemoglobina, plaquetas. Ya saben que el hemograma allí completo muchas veces viene tu hemoglobina y el hematocrito. Plaquetas, tiempo de sangrado, TP, TTP, INR, pruebas de función hepática y renal, TEN o tomografía cerebral. Se prefiere si el sangrado tiene menos de 48 horas. Resonancia magnética cerebral cuando es más de estas horas o cuando nos va a dar mayor detalle. Angiografía necesaria para determinar si hay un aneurisma o una alteración o malformación arteriovenosa. Y acá pueden ver la utilidad que tienen los diferentes estudios diagnósticos. La tomografía, por ejemplo, identifica la mayoría de hemorragias e hidrocefalia aguda, identifica mayoría de infartos de 2 a 3 días después. Es rápido y es más económico también de realizar. Puede no identificar más bien pequeñas hemorragias. La resonancia más bien es el estudio definitivo para la anatomía cerebral, identifica infartos tempranos. Es mejor que la tomografía para clasificar por edad las hemorragias, requiere más tiempo para realizarse y no es tan disponible. Y pueden ver, por ejemplo, la angiografía cerebral demuestra más claramente los vasos cerebrales. Es un estudio
definitivo, es un estudio invasivo que puede ser difícil realizarlo en niños pequeños. Y a otras como la radiografía de tórax, ecocardio, Holter, para complementar todo ello. Estudios de coagulación, eso ni hablar, hay que tomar también las plaquetas que identifica trombocitopenia o otra enfermedad general, ¿no? PSG como indicador de enfermedad inflamatoria, anticuerpos antinucleares, entre otras, y punción lumbar solo en cuando estás segura que no hay hipertensión endocrinal, porque si no vas a poder o se pueden clavar la amígdala, como se llama. Aquí tienen unos ejemplos de hemorragia cerebral en niños, por ejemplo, este es intracraneal claramente, ¿no es cierto? Y aparentemente se ha producido por una malformación. Ustedes tienen acá una tomografía que muestra una hemorragia intracraneal frontal en A, derecho. Una angiografía carotidia derecha demuestra la malformación arteriovenosa de arterias lenticuloestriadas en B. Y esta malformación de frontal de grado 3 fue embolizada en su totalidad. Miren, no se ve toda la lesión que hay. Acá otro estudio de un paciente con tomografía demuestra una hemorragia intracerebral frontoparietal izquierda y aquí en la flecha una micro malformación arteria venosa en la arteria pericallosa de 1.2 centímetros de grado, ¿no es cierto? Y de la flecha que esto fue eliminada en su totalidad vía micro neurocirugía en C. Una más, paciente con tomografía de ingreso, aquí pueden ver, con hemorragia en el valle silviano izquierdo, la flecha, en el tercer ventrículo, cabeza de flecha y Fisher 4. El aneurisma en la bifurcación de la arteria carótida izquierda fue embolizada en su totalidad. Una última, el estudio de tomografía de ingreso con hemorragia subaracnoidea en ambos valles silvianos, punta de flecha. Cerebral, la angiografía cerebral demostró un aneurisma sacular en la arteria carótida interna, derecha en el segmento de la arteria comunicante posterior y la exclusión microneuroquirúrgica completa de la unidad demostrando con angiografía postoperatoria que ya no existe. ¿Cuál es el tratamiento? Los niños se curan mejor porque algunas hemorragias pueden ser devastadoras y los niños tienen una mayor capacidad de curarse debido a la mayor plasticidad o flexibilidad del sistema nervioso del niño y del cerebro. Aún está en desarrollo, por lo tanto tiene mayor capacidad de repararse. Con la ayuda de terapia física, como les había hablado, o de lenguaje, la mayoría de niños se recuperan, ¿no es cierto? A más rapidez, menor impacto. Los tratamientos son más eficaces cuando se va a actuar dentro de las primeras 3 horas después de iniciar los síntomas de la hemorragia. Al reconocer los signos de una hemorragia cerebral en los niños, se debe comenzar el tratamiento rápidamente porque ayuda a disminuir los daños en el cerebro del niño. El tratamiento va a depender de localización específica, magnitud del sangrado, causa del sangrado. El tratamiento puede incluir medidas para salvar la vida del paciente, tales como hiperventilación médica, para reducir la presión en el cerebro. La cirugía puede ser necesaria en algunos casos. La cirugía se puede llevar a cabo para reparar estructuras, extirpar estructuras cuando causan sangrado, como los aneurismas o malformaciones. Entre los medicamentos se utilizan analgésicos, corticosteroides, diuréticos y anticonvulsivantes. Hemoderivados si presenta un trastorno de sangrado. La evolución del paciente va a depender del tamaño de la hemorragia y del edema. La recuperación puede ser completa o incompleta. Puede haber algo de pérdida permanente de la función cerebral y es posible la muerte también. Los medicamentos, la cirugía u otros tratamientos pueden producir efectos secundarios. Va a variar con la extensión y daño y la localización del sangrado. La sangre irrita e inflama los tejidos cerebrales. La sangre se acumula en una masa como un hematoma. El edema cerebral y la presencia de un hematoma en el cerebro aumentan la presión sobre los tejidos del cerebro y pueden destruirlos. Se puede acumular sangre en el espacio subaracnoide e irritar las membranas que recubren lo que se llama irritación meningia. Entonces,
Esto es lo que les he traído hasta aquí en las 3 clases. No sé si haya preguntas. Vuelvo a repetir, el examen ingresa a los seminarios más que van a ser el día miércoles, este miércoles 14. Sí, doctora. Bueno, creo que se han cansado. Los dejo entonces. Por favor, estudien. No quiero jalados. Y los delegados me tienen que avisar antes del examen. El día lunes me deben pasar ya el listado de las inasistencias o tardanzas para ver quiénes pasan a dar el examen en rezagados. Muy bien. Sí, Buenas doctora. tardes. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora.